Estaba en la fiesta de mi sobrino cuando mi esposo llamó, su voz era puro pánico. «Salgan de ahí ahora mismo», gritaba. «No preguntes, solo corre». Huí sin entender nada, pero la verdad detrás de su miedo era una traición familiar que nunca podré perdonar. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La mano me temblaba. No era un temblor violento, sino una vibración fina, eléctrica, una que delataba el cortocircuito que estaba sufriendo mi sistema nervioso central. El teléfono, un bloque de vidrio y metal normalmente inerte, se sentía extrañamente pesado, como si contuviera todo el peso del mundo que estaba a punto de derrumbarse. Tragué saliva, pero mi garganta estaba seca, un desierto de pánico. Al otro lado de la línea, a solo 15 kilómetros de distancia pero en una galaxia completamente diferente, estaba mi esposa. Mi Adela. Adela, escúchame con atención, dije, y me sorprendió el tono que salió de mi boca. No era un grito, no era un susurro. Era un comando de bajo nivel, el tipo de instrucción que se introduce directamente en el kernel de un sistema para evitar un fallo catastrófico. No hay tiempo. Necesito que salgas de esa casa. Ahora. Hubo un silencio, apenas un segundo, pero en ese lapso pude oír el murmullo de fondo, risas, la melodía lejana del feliz cumpleaños, el sonido de una vida normal y feliz que yo estaba a punto de hacer estallar. ¿Damián? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? La voz de Adela, siempre un ancla para mí, sonaba confundida, teñida de una ligera molestia. Estoy bien. No preguntes. Por favor, Adela, solo hazlo. Coge a Renata y sal de ahí. Ve al coche y espérame. Voy para allá. Pero, ¿qué? Ahora. Esta vez sí fue un grito, un fragmento de pánico puro que se me escapó, y me odié por ello. Odié asustarla, odié romper la burbuja de seguridad que había pasado toda mi vida adulta construyendo meticulosamente a nuestro alrededor. Escuché un jadeo ahogado y luego un está bien, ya vamos. La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla negra del teléfono, mi propio reflejo distorsionado mirándome de vuelta. El hombre en el reflejo tenía los ojos desorbitados, la cara pálida. No lo reconocí. O tal vez, por primera vez, estaba viendo al hombre real detrás de todas las capas de control y orden. Esa misma mañana, apenas unas horas antes, yo era otro hombre. El hombre que creía conocer. El aroma del café recién molido llenaba nuestra cocina, una sinfonía de granos tostados de Oaxaca que prometía un sábado perfecto. La luz del sol se filtraba por la ventana, dibujando rectángulos dorados en el suelo de baldosas. Renata, mi hija de 7 años, estaba sentada a la mesa de la cocina, con la lengua fuera por la comisura de los labios en un gesto de concentración absoluta mientras pegaba trozos de papel de seda de colores en una cartulina. Era un collage para su primo, Mateo, cuyo 6º cumpleaños celebraríamos en unas horas. Mira, papi, dijo, levantando su obra de arte. Era un caótico pero alegre revoltijo de formas y colores. Es un cohete. Para que Mateo pueda volar a la luna. Es el mejor cohete que he visto en mi vida, mi amor, dije, besando la coronilla de su cabeza, que olía a champú de fresa y a inocencia. Adela se movió a mi lado, sirviéndome una taza de café. Me sonrió, una de esas sonrisas suyas que siempre parecían entender cada rincón de mi mente. Deja de revisar el saldo de la cuenta, Damián. Es sábado. Relájate. Bajé el teléfono. Tenía razón. Estaba revisando nuestra aplicación bancaria, una manía, un tic nervioso. Necesitaba ver los números en orden, las entradas y salidas balanceadas, el patrimonio neto creciendo de forma predecible. Era mi forma de asegurarme de que los cimientos de nuestro mundo eran sólidos. Solo comprobaba que todo estuviera en orden, me defendí, aunque sabía que sonaba a excusa.
Todo está en orden, dijo ella, pasando un dedo por mi ceño fruncido para suavizarlo. Estamos nosotros. Eso es todo el orden que importa. Mientras desayunábamos, repasé el plan del día en voz alta, algo que a Adela le hacía gracia pero que a mí me daba una inmensa tranquilidad. Bien, el regalo de Mateo ya está envuelto. Saldremos a la 1:15 en punto. He revisado el pronóstico del tiempo y la aplicación de tráfico. Deberíamos evitar la mayor parte del congestionamiento de la avenida principal y llegar a casa de Lina sobre las 2:15, justo a tiempo. Adela me miró por encima de su taza, con los ojos brillantes de diversión. ¿También calculaste la velocidad óptima del viento para el consumo de gasolina? Le saqué la lengua, y Renata se rió. En momentos como ese, me permitía creer en la perfección. Creía que había construido una fortaleza inexpugnable para mi familia, un sistema con los firewalls más robustos, protegido contra cualquier virus del mundo exterior. Un hogar donde las únicas variables eran cuánta leche ponerle al cereal de Renata o qué película veríamos por la noche. No sabía que la brecha de seguridad más devastadora no vendría de fuera. Ya estaba dentro. La relación que tenía con mi hermana Lina siempre había sido el pilar de mi vida. Nos llevábamos solo 3 años, y la turbulenta infancia que compartimos nos había forjado en una aleación de lealtad y comprensión mutua. Nuestro padre, un hombre de grandes sueños y peores decisiones empresariales, nos había arrastrado por un carrusel de altibajos financieros. Recuerdo vívidamente la noche en que lo perdimos todo. Yo tenía 12 años, Lina 15. El silencio en la casa era tan denso que parecía tener peso físico. Vi a mi padre sentado en la oscuridad de la sala, un hombre roto. Y vi a mi madre llorando en silencio en la cocina. Esa noche, en el pasillo oscuro que conectaba nuestras habitaciones, Lina y yo hicimos un pacto silencioso. Ella me tomó de la mano, sus dedos fríos pero firmes. Nunca, Damián, susurró, su voz feroz en la quietud. Nunca volveremos a estar así. Seremos inteligentes. Seremos seguros. Ese juramento se convirtió en el sistema operativo de mi vida. Me obsesioné con el orden, con la previsibilidad. Me convertí en un especialista en seguridad cibernética porque entendía la lógica de las amenazas y las defensas. Construí mi carrera, mi casa y mi familia sobre un cimiento de control absoluto. Y durante años, funcionó. Lina, por otro lado, siempre había sido más corazón que cabeza. Era impulsiva, apasionada, con una fe casi ciega en la bondad de la gente. Después de una serie de relaciones desastrosas en su veintena, conoció a Ramiro. Ramiro. Incluso ahora, al pensar en su nombre, siento una oleada de ácido en el estómago. Pero entonces, él parecía la respuesta a todas nuestras plegarias. Era carismático, atento, con una energía emprendedora que resultaba contagiosa. Parecía adorar a Lina. La escuchaba, la apoyaba, la hacía reír de una manera que yo no recordaba desde que éramos niños. Para mí, que veía la vida en términos de evaluación de riesgos, Ramiro parecía una apuesta segura. Tenía un pequeño negocio de importación que, según él, estaba en pleno crecimiento. Hablaba con confianza sobre planes de expansión y diversificación. Parecía estable. Parecía seguro. Desde que Ramiro llegó, mi hermana vuelve a sonreír de verdad, le dije a Adela un día, mientras veíamos a Lina y Ramiro jugar con una Renata de 3 años en nuestro jardín. Es un buen hombre, coincidió Adela. Se nota que la quiere. Y yo le creí. Todos le creímos. Se casaron en una ceremonia pequeña y hermosa. Luego vino Mateo. Se convirtieron en la imagen de la familia perfecta. Nuestros fines de semana eran un ritual de convivencia. Barbacoas en su casa, cenas en la nuestra. Ramiro era el tío genial, el que siempre tenía un truco de magia o un chiste malo para Renata. Era el cuñado servicial, el que me ayudaba a arreglar una tubería con fugas o a montar un mueble complicado. Se había integrado en nuestra red familiar de una forma tan completa, tan orgánica, que se convirtió en un nodo esencial. Confiábamos en él. Yo confiaba en él. La primera vez que sentí una anomalía, una pequeña bandera roja en mi sistema,
Fue tan sutil que la descarté casi al instante. Fue hace un par de años, en una comida familiar. Ramiro estaba contando una anécdota sobre un antiguo socio que supuestamente lo había estafado en sus primeros días. El tipo era un verdadero cabrón, con perdón, dijo, riendo, pero la risa no le llegó a los ojos. Me dejó colgado con una deuda enorme. Pero bueno, de todo se aprende. Al final, cada quien recibe lo que merece. Hubo algo en su tono, un destello de rencor genuino y frío, que me pareció desproporcionado para una vieja historia de negocios. Fue como detectar un paquete de datos corrupto en un flujo por lo demás limpio. Lo noté, lo archivé mentalmente por un nanosegundo y luego lo dejé pasar. Era mi paranoia profesional, me dije. No todo el mundo es una amenaza potencial. Pero las semillas de la duda, una vez plantadas, tienen una forma perversa de germinar en la oscuridad. El recuerdo más doloroso, el que ahora me persigue en sueños, es de una conversación que tuve con Lina unos 6 meses antes del desastre. Estábamos solos en su cocina, tomando un café mientras Ramiro y Adela llevaban a los niños al parque. Estoy tan orgullosa de ti, hermanito, me dijo de repente, su mirada seria. Has construido todo esto. Esta casa, tu familia, tu carrera. Eres la definición de la estabilidad. Ambos lo hicimos, la corregí. Tú también estás increíble. Ramiro es un gran tipo, tu casa es hermosa, Mateo es un niño fantástico. Ella sonrió, pero fue una sonrisa frágil, como un cristal a punto de quebrarse. Sí, pero tú eres la roca, Damián. Siempre lo has sido. Me da tranquilidad saber que estás ahí. Después de lo de papá, su voz se apagó. Lo sé, dije, y puse mi mano sobre la suya. Juramos que nunca volveríamos a la incertidumbre. Y hemos cumplido. Ella apartó la mirada, observando por la ventana. Sí, dijo en un susurro. Hemos cumplido. En ese momento, interpreté su melancolía como un simple eco del pasado. Ahora, entiendo que no estaba mirando hacia atrás, hacia el fantasma de nuestro padre. Estaba mirando hacia su propio presente, hacia el abismo que ya se abría bajo sus pies y que me estaba ocultando con una sonrisa. La arquitectura de nuestra familia, que yo creía construida con vigas de acero de confianza y honestidad, estaba podrida desde dentro. Y yo, el supuesto experto en seguridad, el guardián del sistema, no tenía ni la más remota idea. Estaba viviendo felizmente dentro de un edificio que estaba a punto de colapsar. El plan original era impecable, como todos mis planes. Saldríamos de casa, pasaríamos por la oficina para que yo recogiera unos planos que necesitaba revisar durante el fin de semana y luego iríamos directamente a la fiesta. Era eficiente. Era lógico. Pero el destino, o como quieras llamarlo, a menudo se ríe de la lógica humana. Llegué a mi oficina en casa, un santuario de orden y tecnología. 2 monitores grandes, un teclado ergonómico, todo colocado en ángulos precisos. Mientras los planos se imprimían, me senté en mi silla. Y entonces, la cagué. Cometí el error que cambiaría todo. No fue un impulso. Fue un hábito. Cada 3 meses, sin falta, realizaba lo que yo llamaba una auditoría de seguridad personal. Era un protocolo que yo mismo había diseñado. Revisaba la configuración de privacidad de nuestras redes sociales, buscaba nuestros nombres en Internet para ver qué información pública había disponible. Me aseguraba de que nuestra huella digital estuviera lo más limpia y segura posible. Era mi versión digital de comprobar las cerraduras de las puertas antes de dormir. Adela lo llamaba mi paranoia profesional. Yo lo llamaba ser responsable. Ese día tocaba auditoría. Empecé como siempre, con Adela y conmigo. Todo en orden. Luego, Renata. Limpio. Y entonces, casi como un apéndice, pensé en Lina y Ramiro. Formaban parte de nuestro círculo íntimo, de nuestra red de área local, por así decirlo. Su seguridad, en cierto modo, era nuestra seguridad. Empecé con Lina. Nada fuera de lo común. Luego, tecleé el nombre de Ramiro en el motor de búsqueda. Los resultados iniciales eran los esperados.
El sitio web de su empresa de importación, su perfil de LinkedIn, algunas fotos de eventos sociales en las que aparecía etiquetado. Todo normal. La fachada era perfecta. Sentí una punzada de alivio y una pizca de vergüenza por mi desconfianza. Estaba a punto de cerrar la ventana. Pero el especialista en seguridad que hay en mí, esa voz fría y metódica en mi cabeza, susurró una pregunta: ¿has comprobado todas las vulnerabilidades conocidas? Recordé un detalle trivial de cuando se casaron. Para los trámites, Ramiro había tenido que usar un número de identificación antiguo, un DNI de antes de que se mudara a la ciudad, porque había un problema administrativo con el nuevo. Era un dato inútil que mi cerebro había almacenado en algún rincón polvoriento. Abrí una nueva pestaña. Accedí a una de las bases de datos públicas del gobierno, una a la que tenía acceso por mi trabajo para realizar verificaciones de antecedentes de ciertos empleados. No era ilegal, pero definitivamente estaba en una zona gris ética usarla para fines personales. En ese momento, no me importó. Tecleé su nombre completo y el número de DNI antiguo. Y pulsé Enter. El mundo se detuvo. La página tardó un segundo en cargar, un segundo que se estiró hasta la eternidad. Y luego, apareció. No era una lista larga. Era una sola línea. Un registro archivado, sellado y olvidado por el tiempo, pero indeleble como una cicatriz digital. Nombre: Ramiro Vargas Torres. Fecha del registro: 14 de marzo de 2008. Delito: corrupción de menores. Sentenciado. Estado: cumplido. Libertad condicional terminada. Leí las palabras una y otra vez. Corrupción de menores. Corrupción de menores. La frase no tenía sentido. Era como intentar procesar un código escrito en un lenguaje alienígena. Mi cerebro se negaba a compilarlo. Esto tenía que ser un error. Un homónimo. Una falla en la base de datos. Pero ahí estaba. El nombre completo. El DNI antiguo. La fecha de nacimiento que coincidía. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El aire se volvió espeso, pesado, imposible de respirar. Un zumbido agudo llenó mis oídos, ahogando el suave ronroneo de la impresora detrás de mí. Miré alrededor de mi oficina, mi santuario de orden, y todo parecía distorsionado, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal deforme. Las imágenes me asaltaron, una cascada de malware invadiendo mi mente. Ramiro levantando a Renata en brazos para que alcanzara una piñata. Ramiro enseñándole a Mateo a lanzar una pelota. Ramiro sentado en el sofá de mi sala, riendo, mientras mi hija jugaba a sus pies. Era una violación. Una brecha de seguridad de proporciones épicas. No en mis servidores, no en mis cuentas bancarias. En mi familia. El malware no estaba llamando a la puerta. Había estado viviendo dentro de nuestras paredes durante años, disfrazado de confianza, de amor, de normalidad. ¿Y mi hermana? Lina. ¿Sabía ella? La pregunta me golpeó con la fuerza de un ariete. ¿Era cómplice de esta mentira o era otra víctima? En ese instante, no sabía qué respuesta era peor. Miré el reloj en la esquina del monitor. Las 2:10 de la tarde. Llevaban en esa casa más de una hora. Mi esposa. Mi hija. Solas. En la casa del monstruo. El pánico, un terror frío y absoluto que nunca antes había experimentado, me inundó. Anuló todo pensamiento racional. Anuló todo protocolo. Solo había un objetivo: evacuar. Cogí mi teléfono. Mis dedos, torpes y temblorosos, apenas acertaban a marcar el número de Adela. Y fue entonces cuando me convertí en ese hombre que no reconocía, el hombre cuya voz era un arma, el hombre cuyo único propósito en el universo era sacar a su familia del epicentro del desastre. La historia de los siguientes 10 minutos me la contó Adela más tarde, en fragmentos, con la voz rota por el recuerdo del pánico. Pero en ese momento, mientras yo conducía como un loco por las calles de la ciudad, mi mente la reproducía en un bucle de terror, imaginando cada segundo de su calvario. Cuando colgó el teléfono conmigo,
Adela se quedó paralizada por un instante. El grito en mi voz había sido una alarma de incendios en medio de una sinfonía. A su alrededor, la fiesta seguía su curso. Lina estaba trayendo otra ronda de bebidas de la cocina, riendo por algo que le decía una de las tías. Ramiro estaba en el jardín, organizando una carrera de sacos para los niños. Renata estaba en la fila, saltando de emoción, con la cara manchada de pastel de chocolate. Un cuadro de felicidad doméstica tan perfecto que resultaba grotesco. Adela, con un nudo de hielo en el estómago, caminó hacia el jardín. Trató de que su rostro pareciera normal, pero sentía que cada músculo de su cara estaba hecho de plomo. Renata, mi amor, ven un momento, dijo, intentando que su voz sonara casual. Pero, mami, ya casi es mi turno, protestó Renata, señalando el saco de patatas a sus pies. Lo sé, cariño, pero papá llamó. Hubo una emergencia en su trabajo y tenemos que irnos ahora mismo. La palabra emergencia fue el código correcto. Renata, aunque decepcionada, era una niña obediente. Tomó la mano de su madre sin más protestas. Fue entonces cuando Lina se acercó, su sonrisa de anfitriona se desvaneció al ver la expresión de Adela. ¿Adela? ¿Pasa algo? ¿Está todo bien? Sí, todo bien, mintió Adela, sintiendo el sabor amargo de la falsedad en su boca. Es solo que a Damián le surgió algo urgente del trabajo. Ya sabes cómo es. Nos tenemos que ir. Lo siento mucho, Lina. No te preocupes, mujer. Pero qué lástima. ¿Seguro que no es nada grave? En ese momento, Ramiro se acercó a ellas, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. ¿Ya se van? Pero si la fiesta apenas comienza. Dijo con su habitual tono jovial. Adela me contó que al oír su voz, sintió un escalofrío inexplicable. Mi advertencia, aunque carente de contexto, había envenenado el aire. La amabilidad de Ramiro de repente parecía depredadora, su sonrisa una máscara. Una emergencia de trabajo de Damián, repitió, sin poder mirarlo a los ojos. Lo sentimos mucho. Mateo, feliz cumpleaños, campeón. Arrastró a Renata hacia la puerta principal, sintiendo las miradas confundidas de todos a sus espaldas. Cada paso era una tortura. El pasillo de la casa de Lina, que siempre le había parecido cálido y acogedor, de repente se sentía largo y amenazante, como el corredor de una pesadilla. Finalmente, llegaron a la puerta. El aire fresco del exterior debería haber sido un alivio, pero no lo fue. La sensación de peligro la seguía como una sombra. Corrieron por el pequeño sendero de piedra hasta nuestro coche, estacionado en la acera. Adela apretó el botón de la llave para desbloquear las puertas. Las luces del coche parpadearon, pero no escuchó el familiar clic de los seguros al levantarse. Frunció el ceño. Lo intentó de nuevo. Nada. ¿Qué pasa, mami? Preguntó Renata, empezando a contagiarse de la ansiedad de su madre. No es nada, mi vida. El control remoto debe haberse quedado sin batería. Sacó la llave manual de la carcasa de plástico y la introdujo en la cerradura de la puerta del conductor. La abrió y se metió dentro, con el corazón martilleándole en las sienes. Metió a Renata en su silla de seguridad en el asiento trasero, sus manos temblorosas luchando con las hebillas. Ponte el cinturón, rápido, mi amor. Se sentó frente al volante, introdujo la llave en el contacto y la giró. Nada. Solo un débil chasquido, el sonido de la muerte eléctrica. Las luces del tablero de instrumentos parpadearon una vez y luego se apagaron. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. El motor estaba completamente muerto. El pánico, que hasta ahora había sido un nudo en su estómago, explotó en una ola de terror puro. Estaban atrapadas. Una trampa. La palabra resonó en su mente. Era una trampa. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó mi número. Mientras esperaba que yo contestara, sus ojos se desviaron hacia la casa. La puerta principal se abrió. Ramiro salió al porche, mirándola directamente. No sonreía. Su expresión era indescifrable.
Fue entonces cuando yo contesté, y ella solo pudo articular un susurro ahogado. Damián, el coche no arranca. No podemos salir. Mientras yo imaginaba esta escena con un horror que me helaba la sangre, Adela vivió otra peor. Después de colgar conmigo, el instinto la hizo salir del coche. Quizás era un problema visible. Quizás era solo la necesidad de hacer algo, cualquier cosa. Rodeó el coche y entonces lo vio. No era la batería. La llanta delantera del lado del pasajero estaba completamente desinflada, hundida sobre el asfalto como un animal muerto. Se agachó y vio el brillo de un corte limpio y profundo en el caucho. Sus ojos se abrieron de par en par, corrió hacia el otro lado. Las 3 llantas restantes estaban igual. Rajadas. Vandalizadas. Saboteadas. La coincidencia era demasiado monstruosa para ser creíble. El coche no estaba averiado. Había sido inutilizado. Levantó la vista hacia la casa, con el corazón desbocado. Ramiro ya no estaba en el porche. Estaban expuestas. Vulnerables. Y el enemigo, quienquiera que fuese, sabía exactamente dónde estaban. Fue en ese preciso instante de terror absoluto cuando escuchó a lo lejos, acercándose rápidamente, el sonido más hermoso del mundo, la sirena de una patrulla de policía. Conducir en un estado de pánico es como ver el mundo a través de un túnel. Los semáforos, los otros coches, los peatones, todo se convierte en obstáculos periféricos, desenfocados. Mi único punto focal era la dirección de la casa de mi hermana. Mi pie derecho estaba soldado al acelerador. Mi mente, un torbellino de escenarios horribles, cada uno peor que el anterior. La llamada de Adela diciendo que el coche no arrancaba había sido la confirmación de mis peores temores. No era una paranoia. Era una amenaza activa. Ramiro sabía que intentaban huir y las había inmovilizado. Las tenía. Cuando giré en su calle, la vi. La escena que se grabaría a fuego en mi memoria para siempre. Adela de pie junto al coche, con una mano sobre el techo como si necesitara apoyarse para no caer, y con la otra sujetando la mano de Renata con una fuerza desesperada. Parecía pequeña, frágil, un objetivo a la intemperie. Frené bruscamente a su lado, el coche se detuvo con un chirrido de protesta. Salté fuera antes de que el motor se apagara del todo. Adela. Renata. Corrí hacia ellas y las envolví en mis brazos, apretándolas tan fuerte que casi les hago daño. Adela se aferró a mí, temblando incontrolablemente. Renata empezó a llorar, no por miedo, sino por la pura sobrecarga de emociones que emanaban de nosotros. Estoy aquí, susurré en el pelo de Adela. Estoy aquí. Ya estáis a salvo. Fue entonces cuando la patrulla de policía llegó, deteniéndose detrás de mi coche con las luces girando en silencio, bañando la calle en destellos azules y rojos. Un oficial alto y corpulento se bajó del vehículo, acercándose con una expresión de calma profesional. ¿Son ustedes los que reportaron el problema con el coche?, preguntó. Sí, oficial. Alguien ha rajado las 4 llantas de mi esposa, dije, mi voz tensa de ira. Miré instintivamente hacia la casa de Lina. La puerta principal estaba cerrada. No había señales de nadie. El oficial se agachó para inspeccionar una de las llantas, pasando un dedo enguantado por el corte. Sí, esto es vandalismo, sin duda, afirmó, levantándose. ¿Han tenido problemas con alguien últimamente? ¿Alguna disputa con los vecinos? No, nada, dijo Adela, su voz apenas un murmullo. Es mi cuñado, solté, incapaz de contenerme. Vive en esa casa. Creo que ha sido él. El oficial me miró con una ceja arqueada. ¿Su cuñado? ¿Tiene alguna prueba de eso? Es una larga historia, oficial, pero... Antes de que pudiera continuar, la radio del oficial crepitó. Se disculpó y se apartó para responder. Mientras hablaba, yo seguía mirando la casa, esperando que la puerta se abriera, esperando una confrontación. Pero no pasó nada. La casa permanecía en silencio, observándonos. El oficial terminó su llamada y se volvió hacia nosotros. Su expresión había cambiado.
¿Había una pizca de compasión? ¿Lástima? Señor, señora, comenzó, con un tono diferente. Parece que tenemos una respuesta. Y me temo que su cuñado no tiene nada que ver con esto. Lo miré, confundido. ¿De qué habla? Acabamos de recibir otras 3 llamadas en un radio de 5 manzanas. Mismo modus operandi, llantas rajadas. Un vecino de la calle de atrás tiene una cámara de seguridad. Captó a un grupo de 3 o 4 adolescentes en patinetas haciendo de las suyas hace unos 20 minutos. Parece que tenemos una pequeña plaga de vandalismo juvenil esta tarde. La información me golpeó como una ola de agua helada. ¿Vandalismo juvenil? ¿Una coincidencia? Miré las llantas destrozadas, luego a la casa silenciosa, y de nuevo al oficial. Mi cerebro, el evaluador de riesgos, el analista de sistemas, luchaba por procesar esta nueva variable. Un falso positivo. El ataque inmediato, el que había provocado mi pánico más visceral, no era obra del enemigo que yo había identificado. Había sido el caos aleatorio del mundo. Un torbellino de emociones me recorrió. Alivio, tan intenso que casi me dobla las rodillas. Y luego, inmediatamente, una vergüenza helada. Mi pánico, mi certeza absoluta, se basaban en una premisa falsa. Había aterrorizado a mi esposa, la había hecho huir de una fiesta familiar, todo por una coincidencia cósmica y cruel. Pero entonces, la otra verdad, la verdad fundamental, resurgió. El hecho de que las llantas hubieran sido rajadas por unos adolescentes no cambiaba el registro que había visto en la pantalla de mi ordenador. No borraba las palabras corrupción de menores. La amenaza inmediata podía ser falsa, pero la amenaza subyacente, la vulnerabilidad en el corazón de nuestra familia, era más real que nunca. Gracias, oficial, logré decir, mi voz sonando hueca. Gracias por la información. Llamaré a una grúa para que se lleve su coche. Si quieren, pueden presentar una denuncia en la comisaría. Con el video, es posible que los atrapemos. Asentí, incapaz de formar más palabras. El oficial nos dio una última mirada comprensiva y regresó a su patrulla. Nos quedamos solos en la calle, el silencio solo roto por los sollozos ahogados de Renata. Adela me miraba, sus ojos grandes y llenos de preguntas. La confusión había reemplazado al terror. Damián, dijo suavemente. ¿Qué está pasando? Me has asustado de muerte. Dijiste que era una emergencia. ¿Qué emergencia? ¿Por qué odiaste tanto a Ramiro de repente? La llevé a nuestro coche y nos sentamos dentro, con Renata acurrucada en el regazo de su madre en el asiento trasero. El aire en el coche era denso, cargado de preguntas sin respuesta. Sabía que no podía posponerlo más. Tenía que decirle la verdad. Tenía que mostrarle la brecha de seguridad que había descubierto. Saqué mi teléfono, mis manos todavía temblorosas. Abrí el navegador y busqué en el historial la página que había dejado abierta. Se la mostré a Adela. Al principio, no entendió. Vio una tabla de datos, nombres, fechas. ¿Qué es esto?, preguntó. Lee el nombre, dije, mi voz era un susurro ronco. Y luego lee el delito. Sus ojos recorrieron la pantalla. Vi el momento exacto en que las palabras hicieron clic en su cerebro. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera precipitado a sus pies. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Levantó la vista de la pantalla y me miró, y en sus ojos vi un horror más profundo que el que había sentido cuando pensó que estaban atrapadas. Era el horror de la traición. El horror de darse cuenta de que el monstruo no solo era real, sino que tenía un nombre, un rostro, y había estado comiendo en nuestra mesa. No, susurró. No puede ser. Damián, esto tiene que ser un error. Un homónimo. Tiene que serlo. Negué con la cabeza lentamente, el movimiento casi insoportablemente pesado. No es un error, Adela. He comprobado todos los datos. Es él. Nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad, el único sonido era la respiración entrecortada de Adela.
El mundo exterior, con sus vándalos adolescentes y sus policías eficientes, se desvaneció. Solo existía la cruda y fea verdad en la pantalla brillante de mi teléfono, una verdad que había destrozado nuestro universo de forma mucho más eficaz que cualquier navaja en una llanta. El viaje de vuelta a casa fue un estudio en silencio. Un silencio denso, pesado, que llenaba cada rincón del coche. Renata, agotada por el llanto y la tensión, se había quedado dormida en el regazo de Adela, con la mejilla todavía húmeda de lágrimas. Adela miraba por la ventana, pero yo sabía que no estaba viendo el paisaje urbano pasar. Estaba viendo cómo los últimos 8 años de su vida se reconfiguraban bajo una nueva y horrible luz. Cada recuerdo, cada risa compartida, cada gesto amable de Ramiro, ahora estaba contaminado, manchado por la verdad que habíamos descubierto. Yo conducía, mis manos apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Mi mente, normalmente un flujo constante de análisis y planificación, era un caos. El alivio inicial de la falsa alarma de las llantas se había evaporado, dejando solo el residuo amargo y tóxico de la realidad. La amenaza no era un ataque externo y aleatorio. Era un troyano, un programa malicioso que habíamos invitado a nuestra red, le habíamos dado acceso de administrador y habíamos dejado que se instalara en el núcleo mismo de nuestro sistema familiar. Cuando llegamos a casa, la normalidad de nuestro propio espacio se sentía como una burla. La puerta, las ventanas, los muebles, todo parecía igual, pero el aire estaba cargado, electrificado. Llevé a Renata a su cama y Adela se sentó en el sofá de la sala, inmóvil, con la mirada perdida en la distancia. Me senté frente a ella. ¿Qué vamos a hacer, Damián? Preguntó, su voz era apenas un hilo. No lo sé, admití, y odié la impotencia en mi propia voz. Pero hay algo que tengo que hacer ahora. No puedo dejar esto así. Sabía lo que era. No podía haber ambigüedad. No podía haber zonas grises. Necesitaba una confrontación. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirar a mi hermana a los ojos y preguntarle cómo había podido permitir esto. Cogí mi teléfono. Mis dedos se movieron con una nueva determinación. Busqué el número de Lina. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Adela, con una alarma repentina en sus ojos. Voy a pedirles que vengan. Aquí. Ahora. ¿Estás seguro? ¿No es mejor esperar? Pensarlo. No, la interrumpí, más bruscamente de lo que pretendía. No hay nada que pensar. Hay una vulnerabilidad crítica en nuestra familia, Adela. Y necesito saber su alcance. Necesito saber si mi propia hermana era consciente de ello. Marqué el número. Lina contestó al segundo tono, su voz llena de una preocupación fabricada. Damián. Por Dios. ¿Estáis bien? Adela se fue tan de repente, y luego vimos a la policía. Estábamos muy preocupados. Su actuación era impecable. La preocupación sonaba genuina. Y eso, de alguna manera, lo hacía todo peor. Estamos bien, Lina, dije, mi voz era un témpano de hielo. Escúchame. Necesito que vengas a mi casa. Tú y Ramiro. Ahora mismo. Hubo una pausa. ¿Ahora? Pero, Damián, todavía tenemos invitados. No me importa. Es urgente. Dejad a Mateo con la abuela y venid para acá. No es una sugerencia. El tono de mi voz no dejaba lugar a la negociación. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Pude oírla susurrar algo a Ramiro en el fondo. Está bien, dijo finalmente, su voz ahora teñida de aprensión. Estaremos allí en 20 minutos. Colgué sin despedirme. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Adela y yo no hablamos. Nos sentamos en la sala, dos estatuas en una sala de espera del infierno, escuchando el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo un golpe de martillo. Cuando sonó el timbre, ambos nos sobresaltamos. Me levanté y caminé hacia la puerta. Mi corazón latía con fuerza, un tambor de guerra en mi pecho. Abrí la puerta. Allí estaban.
Lina, con el rostro surcado por la preocupación. Ramiro, a su lado, con una expresión de perplejidad calculada. Damián, ¿qué demonios pasa? Nos tienes con el alma en un hilo, empezó Lina. No respondí. Me hice a un lado y les indiqué con un gesto que entraran. Entraron en la sala y vieron a Adela sentada en el sofá, pálida y silenciosa. La atmósfera en la habitación era tan pesada que se podía cortar con un cuchillo. ¿Adela? Cariño, ¿estás bien? Preguntó Lina, acercándose a ella. Adela ni siquiera la miró. Cerré la puerta detrás de ellos. El sonido del cerrojo al encajar en su sitio fue definitivo. Estábamos dentro. El sistema estaba cerrado. La auditoría iba a comenzar. Caminé hacia la mesa de centro. No había gritos. No había acusaciones. Mi ira era fría, precisa, quirúrgica. Cogí mi tablet, que había dejado preparada, y la deslicé sobre la superficie de madera hasta que se detuvo justo frente a ellos. La pantalla estaba encendida, mostrando el registro de la base de datos. Lina y Ramiro miraron la pantalla. Vi el cambio. Vi el momento exacto en que la fachada de Ramiro se resquebrajó. El color abandonó su rostro. Una pequeña vena latió en su sien. Sus manos, que habían estado metidas casualmente en los bolsillos de sus vaqueros, se crisparon. Lina frunció el ceño, confundida al principio. Se inclinó para leer el texto pequeño. Y entonces, su cuerpo entero se tensó. Su mano voló a su boca, ahogando un grito. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la pantalla, y luego se levantaron para encontrarse con los míos. En su mirada no vi sorpresa. No vi la incredulidad de alguien que descubre una verdad horrible. Vi el pánico de alguien que ha sido descubierto. Y en ese instante, tuve mi respuesta. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. El firewall que creía tener con mi hermana, el vínculo de confianza que había sido la base de mi vida, se derrumbó. Y en su lugar, solo quedó el vacío helado de la traición. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Era un silencio denso, lleno de las palabras no dichas, de los años de mentiras. Ramiro estaba petrificado, su rostro una máscara de cera. Pero fue Lina quien se movió primero. Se enderezó lentamente, apartando la mirada de la tablet para fijarla en mí. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de terror y desafío. Damián, comenzó, su voz un susurro tembloroso. Yo puedo explicarlo. ¿Explicarlo? Repetí, y mi voz, que había sido fría y controlada, comenzó a temblar con una furia que subía desde lo más profundo de mi ser. ¿Explicar esto, Lina? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que has dejado que este hombre esté cerca de mi hija? ¿Cerca de tu propio hijo? Mi voz se elevó con cada palabra. La represa de mi autocontrol se estaba rompiendo. No es lo que piensas. Gritó ella, poniéndose de pie. Fue hace mucho tiempo. Él no es esa persona. Ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Me reí, una risa amarga, sin alegría. ¿Y se suponía que debía confiar en tu palabra? En la palabra me detuve, incapaz de decir la palabra en voz alta. Ramiro finalmente habló, su voz era ronca, irreconocible. Damián, por favor. Escúchala. Lo que pasó, fue el error más grande de mi vida. He pagado por ello. Sigo pagando por ello cada día. ¿Pagar por ello? Me volví hacia él, mi cuerpo vibrando de rabia. ¿Crees que esto se paga? ¿Crees que puedes poner una tirita sobre algo tan podrido y fingir que está curado? Has estado viviendo una mentira. Habéis estado viviendo una mentira y nos habéis arrastrado a todos con vosotros. Adela, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz era baja pero cortante como el cristal. ¿Desde cuándo lo sabes, Lina? La pregunta flotó en el aire, simple, directa y devastadora. Lina desvió la mirada. Se mordió el labio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Desde el principio,
admitió en un susurro apenas audible. Me lo contó antes de que nos casáramos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire salió de mis pulmones en una ráfaga. No fue solo que ella lo sabía. Fue la premeditación. La decisión consciente de ocultármelo. Durante años. ¿Antes de casaros? Dijo Adela, su voz subiendo de tono con incredulidad. ¿Y aún así te casaste con él? ¿Y nunca nos dijiste nada? ¿A tu propio hermano? Porque lo amo. Exclamó Lina, las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Y porque creí en él. Creí en su arrepentimiento. La gente puede cambiar, Damián. No todo es blanco y negro, no todo es un 1 o un 0 como en tu estúpido mundo informático. Esto no es sobre si la gente puede cambiar. Grité, dando un paso hacia ella. Esto es sobre la confianza. Sobre la seguridad. Sobre el juramento que hicimos. Ella me miró, confundida. ¿Qué juramento? El juramento. Mi voz se quebró. La noche en que papá lo perdió todo. Juramos que nunca volveríamos a ser imprudentes. Juramos que protegeríamos a nuestra familia. Y tú has hecho exactamente lo contrario. Has sido negligente. Has puesto a todos en riesgo por él. La acusación pareció golpearla físicamente. Se tambaleó hacia atrás, como si mis palabras fueran golpes. Y entonces, algo en ella se rompió. La desesperación en sus ojos fue reemplazada por una furia cruda, la furia de un animal acorralado. ¿Riesgo? ¿Quieres hablar de riesgo, Damián? Escupió, su voz goteando sarcasmo. ¿Tú, con tu vida perfecta y tu trabajo perfecto y tu casa perfecta? No tienes ni idea de lo que es el riesgo. Se rió, una risa histérica que me heló la sangre. No solo lo sabía. Gritó, y la confesión salió de ella como un torrente de veneno. ¿Quieres saber qué más hice? ¿Quieres saber hasta dónde llegó mi negligencia? Se volvió hacia Ramiro, que la miraba con los ojos desorbitados, suplicándole en silencio que se detuviera. Pero ella no se detuvo. Invertí en él. Declaró, mirándome directamente a los ojos, desafiándome. Invertí todos nuestros ahorros. Todo el dinero de la herencia de mamá. Lo invertí en su negocio para que pudiera empezar de nuevo, para que pudiera construir una vida limpia lejos de su pasado. El mundo se inclinó sobre su eje. La herencia de mi madre. No era una fortuna, pero era un colchón de seguridad. Era el último vestigio de la estabilidad que nuestra madre había intentado darnos. Era sagrado. Adela ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Lina no había terminado. Su voz era ahora un torbellino de dolor y rabia. Creí en él. Creí que podíamos construir algo. Pero todo salió mal. El negocio fracasó. Lo perdimos todo, Damián. Todo. Hizo una pausa, tomando una respiración temblorosa, y luego pronunció las palabras que serían el golpe de gracia, las palabras que conectarían la traición del presente con el trauma más profundo de nuestro pasado. Estamos en la quiebra. Sollozó, su cuerpo finalmente rindiéndose al peso de su confesión. Completamente en la quiebra. Igual que papá. Igual que papá. Esas 3 palabras me destrozaron. No era solo el pasado criminal de Ramiro. No era solo la mentira de mi hermana. Era la repetición. El ciclo. El patrón de desastre que yo había dedicado toda mi vida a evitar. Mi hermana no solo había confiado en un hombre con un pasado oscuro, había repetido el pecado original de nuestra familia, había apostado el futuro de todos en una confianza ciega, y había perdido. La traición no era solo personal. Era generacional. Era kármica. Y nos había arrastrado a todos al abismo con ella. Me quedé allí, en medio de mi sala de estar perfectamente ordenada, y sentí como los cimientos de mi mundo, que había creído de hormigón y acero, se desmoronaban hasta convertirse en polvo. Fuera. La palabra salió de mi boca, fría y vacía. No fue un grito. Fue una sentencia.
Lina me miró, con el rostro desencajado por el llanto y la confusión. ¿Qué? He dicho que os vayáis de mi casa, repetí, mi voz era un monolito, sin inflexiones, sin emoción. La rabia candente de antes se había enfriado hasta convertirse en un bloque de hielo en mi pecho. Coged vuestras mentiras y vuestra ruina y salid de aquí. Ahora. Ramiro, que había estado congelado en su sitio, dio un paso vacilante hacia mí. Damián, por favor, tenemos que hablar de esto. Levanté una mano, y el gesto fue tan tajante, tan definitivo, que se detuvo en seco. No hay nada de qué hablar. La auditoría ha terminado. Y habéis fallado catastróficamente. Estáis fuera de mi red. Fuera de mi vida. Me di la vuelta y les di la espalda, una declaración final de destierro. Escuché los sollozos ahogados de Lina, el sonido de Adela levantándose para guiarla suavemente pero con firmeza hacia la puerta. Escuché la puerta abrirse y cerrarse. Y luego, el silencio. La fractura era total. Irrevocable. Los días que siguieron fueron una niebla gris de insomnio y furia contenida. Me movía por mi propia casa como un fantasma. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente estaba en otro lugar, atrapada en un bucle infinito, repasando cada conversación, cada sonrisa, cada recuerdo compartido con Lina y Ramiro, buscando señales. Banderas rojas que había ignorado. Me sentía como un idiota. Un experto en seguridad que había dejado la puerta principal de su fortaleza no solo abierta, sino con un cartel de bienvenida para el enemigo. Mi obsesión por el control se disparó a niveles estratosféricos. Cambié todas las contraseñas de nuestra casa, el wifi, las cuentas de streaming, la alarma. Instalé nuevas cerraduras en las puertas. Compré un sistema de cámaras de seguridad más avanzado. Adela me observaba en silencio, con una tristeza infinita en sus ojos. Sabía que no estaba asegurando la casa contra intrusos externos. Estaba intentando, de una forma patética y desesperada, purgar la violación que ya había ocurrido. La relación con Adela se tensó. Ella estaba tan horrorizada y dolida como yo, pero su dolor se manifestaba de forma diferente. Donde yo veía una traición en blanco y negro, ella veía una tragedia llena de matices grises. No puedo dejar de pensar en Lina, me dijo una noche, mientras yo estaba, como de costumbre, frente a mi ordenador, revisando los registros de la nueva cámara de la entrada. Está sola, Damián. Y arruinada. Y asustada. Eligió su camino, respondí, sin apartar la vista de la pantalla. Eligió a ese hombre por encima de su propio hermano. Por encima de la seguridad de su hijo. No lo estoy defendiendo. Lo que hizo es imperdonable. Pero es tu hermana. Está sufriendo. Nosotros estamos sufriendo por su culpa, repliqué, mi voz más dura de lo que pretendía. ¿O ya has olvidado cómo te sentiste cuando pensaste que estabais atrapadas? Adela se estremeció. Claro que no lo he olvidado. Pero también vi su cara cuando confesó lo del dinero. Estaba destrozada. No es un monstruo, Damián. Es una mujer que tomó una serie de decisiones terribles por amor, o por lo que ella creía que era amor. El amor no es una excusa para la estupidez. O para la traición. Nuestras conversaciones se volvieron así, circulares, sin salida. Yo estaba atrincherado en mi fortaleza de ira justa, y ella estaba en el exterior, intentando tender un puente hacia un territorio que yo había declarado zona de guerra. Las voces externas no ayudaron. Mi mejor amigo y colega, Héctor, reaccionó con la indignación pragmática que yo esperaba. Tienes que demandarlos, güey. Me dijo por teléfono, después de que le contara una versión editada de la historia. Por fraude. Por poner en riesgo a tu familia. Pide una orden de alejamiento. Tienes que protegerte legalmente. Sus palabras resonaban con mi propia ira. Parte de mí quería hacer exactamente eso. Quería usar la ley como un arma, crear un cortafuegos legal que los mantuviera fuera de nuestras vidas para siempre. Pero luego estaba don Eladio, mi vecino de al lado, un viudo de 70 y tantos años que pasaba la mayor parte del día cuidando sus rosales. Una tarde, me vio en mi jardín,
arrancando malas hierbas con una violencia innecesaria. Se acercó a la valla que separaba nuestras propiedades. ¿Tiempos difíciles, hijo? Dijo, su voz era suave y rasposa como la tierra seca. No sé por qué, pero se lo conté. No todos los detalles, pero sí lo suficiente. Le hablé de una traición familiar, de una mentira que había salido a la luz. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos arrugados fijos en los míos. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato, mirando sus rosas. Cuando una rosa se enferma, dijo finalmente, puedes hacer dos cosas. Puedes arrancarla de raíz y quemarla para que no infecte a las demás. A veces, es lo único que se puede hacer. Hizo una pausa, señalando un rosal en particular, uno que parecía un poco mustio. O puedes podarla. Cortas las partes muertas, las que están enfermas. Es un acto violento, parece que la estás matando. Pero si lo haces bien, y le das el abono y el agua correctos, a veces la salvas. Y vuelve a crecer más fuerte. Me miró directamente. El truco, hijo, es saber si la enfermedad está solo en las ramas o si ya ha podrido la raíz. Y esa es una decisión que nadie puede tomar por ti. Se dio la vuelta y volvió a sus flores, dejándome solo con su analogía. Muros o puertas. Arrancar o podar. La ley o la compasión. Estaba atrapado entre dos fuegos, entre mi deseo de castigar y un anhelo, enterrado muy profundamente, de entender. Mi sistema binario de unos y ceros, de correcto e incorrecto, estaba fallando. Por primera vez en mi vida, me enfrentaba a un problema para el que no tenía un protocolo, ni un manual, ni una solución clara. Y la incertidumbre me estaba devorando vivo. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio de radio. 3 semanas en las que cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un vuelco, una mezcla de pavor y una esperanza que me negaba a admitir. Pero Lina no llamó. La rabia inicial, que había sido un incendio forestal, se había consumido, dejando tras de sí un paisaje de cenizas y resentimiento frío. Pero debajo de las cenizas, algo más estaba creciendo, una duda persistente. Las palabras de don Eladio sobre podar la rosa, la mirada triste en los ojos de Adela, la ausencia de mi hermana en mi vida, todo ello se combinaba en una pregunta incómoda, ¿había actuado con justicia o solo con ira? Necesitaba cerrar el caso. Necesitaba una última pieza de información. Necesitaba entender la naturaleza de la enfermedad. Decidí que tenía que hablar con Ramiro. A solas. Sin la presencia emocionalmente cargada de Lina. Necesitaba realizar mi propia auditoría, cara a cara. Le envié un mensaje de texto. Corto y al grano. Necesito hablar contigo. Mañana a las 10 de la mañana. En el Café Varela de la calle Madero. Ven solo. Respondió casi al instante. Ahí estaré. El Café Varela era un lugar viejo, oscuro y anónimo, perfecto para una conversación que no quería ser escuchada. Llegué 10 minutos antes y elegí una mesa en la esquina más alejada. Cuando Ramiro entró, me sorprendió su aspecto. Había perdido peso. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y su habitual energía carismática había sido reemplazada por una quietud pesada, la de un hombre que carga con un peso invisible. Se sentó frente a mí y no dijo nada, esperando que yo comenzara. La camarera se acercó y pedimos 2 cafés negros. Cuando se fue, empecé. Mi voz era la de un interrogador, desprovista de emoción. No estoy aquí para gritar. No estoy aquí para perdonar, dije, mirándolo directamente a los ojos. Estoy aquí para entender. Quiero que me hables de ello. Del delito. Se estremeció, como si la palabra fuera un golpe físico. Tomó una respiración profunda. Tenía 22 años, comenzó, su voz era ronca, apenas un susurro. Era un imbécil. Estaba perdido, metido en las drogas, rodeado de la gente equivocada. No hay excusa para lo que hice, Damián. Ninguna. Era un monstruo. ¿Y ya no lo eres? Pregunté, mi tono era escéptico. Lucho cada día para no serlo,
respondió, y por primera vez, levantó la vista y me miró directamente. Vi un dolor crudo y honesto en sus ojos que me desarmó por un momento. Cuando me arrestaron, toqué fondo. En la cárcel, tuve mucho tiempo para pensar. O te hundes para siempre o intentas volver a la superficie. Yo elegí intentar nadar. Mucha gente dice eso. Son solo palabras. Lo sé. Por eso, cuando salí, empecé la terapia. Y nunca la he dejado. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Muéstrame. Me miró, confundido. Quiero verlo. Quiero pruebas. ¿Cuál es el nombre de tu terapeuta? ¿La clínica? ¿La frecuencia de las sesiones? ¿Cuáles son tus factores desencadenantes? ¿Cuál es tu plan de contención de riesgos? Lo estaba interrogando como a un sistema informático, pidiendo registros, protocolos, datos verificables. Era el único lenguaje que entendía. Para mi sorpresa, no se ofendió. Asintió lentamente, como si entendiera mi necesidad. Sacó su propio teléfono. Abrió su calendario y me lo mostró. Terapia individual, Dr. Morales, todos los martes a las 6 de la tarde, terapia de grupo, vencer la sombra, 2 jueves al mes. Abrió su correo y me mostró las confirmaciones de las citas, los recibos de pago. Luego empezó a hablar, y su voz ya no era la de una víctima, sino la de alguien que ha pasado años analizándose a sí mismo. Mi terapeuta dice que mi delito no nació de la maldad, sino de una profunda inmadurez y un egoísmo narcisista. Mi desencadenante es el estrés, la sensación de fracaso. Cuando siento que estoy perdiendo el control de mi vida, mi primer instinto, el del viejo yo, es buscar una gratificación fácil, una forma de sentirme poderoso. ¿Y tu plan de contención? Insistí, mi voz todavía fría, pero ahora estaba escuchando de verdad. Reconocer la señal. El nudo en el estómago, la irritabilidad. Cuando lo siento, tengo un protocolo. Primero, llamo a mi terapeuta o a mi padrino del grupo. Segundo, me alejo de la situación estresante. Salgo a correr, escucho música, lo que sea para romper el patrón. Tercero, y más importante, hablo con Lina. Le digo exactamente cómo me siento. La honestidad total es mi mayor firewall. Se recostó en su silla, agotado por la confesión. Nunca he estado a solas con Renata, Damián. Ni con Mateo. Ni con ningún otro niño. Nunca. Es una regla que me impuse a mí mismo y que Lina hace cumplir religiosamente. Siempre hay otro adulto presente. Siempre. Sé que no me crees, pero amo a mis hijos más que a mi propia vida. Y amo a tu hermana. Ella me salvó. Me dio una segunda oportunidad que no merecía. Y yo la he arrastrado al infierno conmigo. El fracaso del negocio, eso también es mi culpa. Volví a ser ese imbécil impulsivo. Quise crecer demasiado rápido para demostrarle a ella, y a mí mismo, que yo era un hombre nuevo y exitoso. Y lo arruiné todo. Se cubrió la cara con las manos, y su cuerpo fue sacudido por un sollozo silencioso. Me quedé allí, mirando a este hombre roto. El monstruo de mi imaginación, la entidad maliciosa y unidimensional, se estaba disolviendo, reemplazado por algo mucho más complicado y, en cierto modo, más trágico, un ser humano defectuoso. Marcado por un pasado horrible, que luchaba desesperadamente por no ser definido por su peor error. No sentí compasión. No sentí perdón. Pero la certeza absoluta, el hielo en mi pecho, comenzó a resquebrajarse. Por primera vez, vi el problema no como un código malicioso que debía ser eliminado sin piedad, sino como un sistema operativo dañado, lleno de errores y vulnerabilidades, que intentaba con todas sus fuerzas ejecutar un programa de redención. La camarera llegó con nuestros cafés. El aroma llenó el silencio. No dije nada más. Me levanté, dejé un billete en la mesa para pagar los 2 cafés y me fui. Lo dejé allí, solo, con su confesión y su dolor. No le ofrecí ni una palabra de consuelo, ni una pizca de esperanza. Pero mientras caminaba por la calle, bajo el sol brillante de la mañana, sabía que algo fundamental dentro de mí había cambiado.
La pregunta ya no era si podía destruir al enemigo. La pregunta, mucho más difícil, era si podía encontrar una manera de coexistir con el daño. La conversación con Ramiro no trajo la paz. Trajo complejidad, y la complejidad era un veneno para mi mente estructurada. Me había quitado la simple comodidad de odiarlo sin reservas. Ahora, mi ira tenía que coexistir con la imagen de un hombre que lloraba en un café. Era agotador. Los meses que siguieron fueron un purgatorio de silencio y distancia. La fractura familiar se solidificó, convirtiéndose en un hecho consumado. No hubo más llamadas, ni mensajes de texto, ni encuentros casuales. Era como si Lina y su familia hubieran sido borrados de nuestra existencia, dejando un vacío con bordes afilados. El primer gran impacto fue el cumpleaños de Renata. Cada año, desde que nació, Lina había sido la primera en llamar, cantando el feliz cumpleaños por teléfono con un entusiasmo contagioso. Siempre organizaba algo especial, un pastel casero con una decoración elaborada, un regalo cuidadosamente elegido. Este año, el teléfono no sonó. Celebramos el cumpleaños de Renata con una pequeña fiesta en casa, solo nosotros tres y los abuelos. Fue alegre, hubo regalos y pastel, pero había una ausencia palpable, un fantasma en la mesa. ¿Por qué no vino la tía Lina?, preguntó Renata, con la inocencia brutal de un niño. ¿Y Mateo? ¿Está enojado conmigo? Adela y yo intercambiamos una mirada de pánico. ¿Qué le decíamos? ¿Cómo se explica un cataclismo familiar a una niña de 7 años? La tía Lina está muy ocupada, mi amor, dijo Adela, su voz forzadamente alegre. Y Mateo te quiere mucho. Ya los verás pronto. Fue una mentira, y ambos lo sabíamos. Renata pareció aceptarlo, pero vi una pequeña sombra de confusión en sus ojos. Y me odié por ponerla allí. Me di cuenta de que, en mi intento de protegerla de una amenaza, la había privado de una parte de su familia, de su historia. Mi firewall no solo mantenía fuera el peligro, también estaba bloqueando el amor. Las fiestas de fin de año fueron peores. La Navidad siempre había sido un evento masivo en casa de mis padres, un torbellino de primos, tíos y ruido. Este año, se dividió en dos. Nosotros fuimos en Nochebuena. Lina y su familia fueron el día de Navidad. Mis padres, atrapados en medio de una guerra fría que no entendían del todo, intentaron mantener la paz, pero la tensión era sofocante. Vi a mi madre mirándome con ojos suplicantes por encima de la mesa del comedor, rogándome en silencio que arreglara lo que fuera que había roto. Vi a mi padre, un hombre que odiaba el conflicto, retirarse a un silencio adusto. La alegría de la temporada se sentía hueca, forzada. Una noche, unas semanas después de Año Nuevo, encontré a Adela llorando en silencio en la cama. Me senté a su lado y la rodeé con mis brazos. Lo extraño, susurró contra mi pecho. Extraño a mi amiga. Extraño reírme con ella por teléfono. Extraño que nuestros hijos jueguen juntos. Sé lo que hizo, Damián, y sé que estuvo mal. Pero esta nada, este silencio, se siente como un castigo para todos nosotros. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. En mi cruzada por la justicia y la seguridad, había emitido una sentencia que nos estaba encarcelando a todos. Había ganado la batalla, pero la victoria se sentía exactamente como una derrota. Había protegido mi hogar, pero lo había convertido en una isla solitaria. Comencé a pasar más tiempo en mi jardín. Las palabras de don Eladio sobre las rosas volvían a mí una y otra vez. ¿Estaba la raíz podrida? La confesión de Ramiro me había demostrado que, al menos, él estaba intentando desesperadamente tratar la enfermedad. Pero, ¿y Lina? Su traición era diferente. No era un error de juventud, sino una decisión consciente y prolongada. Ella había elegido la mentira cada día durante años. ¿Podía una raíz así ser salvada? Una tarde, mientras estaba de rodillas en la tierra, luchando con una enredadera particularmente terca, me di cuenta de algo. Mi ira hacia Lina no era solo por la mentira o el riesgo. Era por el espejo que me había puesto delante. Su decisión,
basada en una fe ciega y en el amor, era el antónimo exacto de mi propia filosofía de vida, basada en la desconfianza y el control. Y su fracaso catastrófico había validado mi visión del mundo. Parte de mí, una parte oscura y fea que no quería admitir, se sentía justificada. ¿Ves?, me susurraba esa voz, por eso el control es necesario. Por eso la confianza es para los tontos. Pero vivir así era vivir en una prisión. Una prisión segura, sí, pero una prisión al fin y al cabo. Miré mis manos, cubiertas de tierra. Estaba arrancando malas hierbas, pero me sentía como si estuviera intentando arrancar una parte de mí mismo. La conexión con mi hermana, por muy dañada y retorcida que estuviera ahora, seguía siendo una parte fundamental de mi sistema. Y al cortarla, me estaba desangrando lentamente. No sabía cómo arreglarlo. No sabía si quería arreglarlo. Pero por primera vez desde que todo había explotado, admití ante mí mismo, en la soledad de mi jardín, que la seguridad absoluta tenía un precio. Y ese precio era la soledad. Y ya no estaba seguro de estar dispuesto a pagarlo. El punto de inflexión no llegó con una revelación dramática ni con una disculpa entre lágrimas. Llegó con una llamada telefónica en una tarde de martes gris y lluviosa. Vi el nombre de Lina en la pantalla y mi corazón se detuvo por un segundo antes de empezar a latir con una fuerza sorda y pesada. Dudé, mi pulgar flotando sobre el botón de rechazar. Pero la imagen de Adela llorando y la voz de don Eladio en mi cabeza me hicieron contestar. Hola. Dije, mi voz era cautelosa, neutral. Hola, Damián. La voz de Lina al otro lado era pequeña, frágil, despojada de toda la furia y el desafío de nuestra última conversación. Sonaba, derrotada. Siento molestarte. Sé que no quieres saber nada de mí. ¿Qué quieres, Lina? Pregunté, incapaz de suavizar mi tono. Hubo una pausa. Escuché una respiración temblorosa. Vamos a perder la casa, dijo, y las palabras salieron en un torrente, como si hubiera estado conteniendo un dique. El banco nos la quita. El proceso ya ha comenzado. Es un desastre, Damián. Papeles, abogados, acreedores, no entiendo nada. Y tengo miedo. Tengo miedo de que nos estafen, de que firmemos algo que no debemos. Hizo otra pausa, y lo que dijo a continuación me sorprendió. No me pidió dinero. No me pidió perdón. Me pidió mi pericia. Sé que eres un experto en estas cosas, en seguridad, en sistemas, en detectar trampas. ¿Podrías solo echar un vistazo a los papeles? Solo para decirme si hay algo sospechoso. Te pagaré por tu tiempo, por supuesto. Su petición era tan inesperada, tan humilde, que me desarmó. No apelaba a nuestro vínculo familiar, sino a mi identidad profesional. Era una bandera blanca, una admisión de que necesitaba ayuda, mi ayuda. Lo pensaré, dije, y colgué. Esa noche, se lo conté a Adela. Ella me escuchó en silencio y luego dijo algo simple pero profundo. No te está pidiendo que la perdones. Te está pidiendo que la ayudes. Son dos cosas diferentes. Tenía razón. Perdonar se sentía imposible. Ayudar era una acción. Un protocolo. Algo que mi mente podía procesar. Al día siguiente, llamé a Lina. Envíame los documentos por correo electrónico, le dije. Los revisaré. Pasé 2 días encerrado en mi oficina, analizando cada cláusula, cada término legal, con la misma intensidad con la que analizaría un código en busca de vulnerabilidades. Y las encontré. Cláusulas abusivas del banco, plazos poco realistas, honorarios de abogados inflados. Estaban siendo devorados por los tiburones. Cuando terminé, la llamé. Necesito ir a tu casa, dije. Hay cosas que tengo que explicarte en persona, con los papeles delante. El sábado siguiente, conduje hasta su casa. La misma casa de la que mi familia había huido aterrorizada meses atrás. Se sentía surrealista. Cuando Lina me abrió la puerta, nos quedamos mirándonos por un momento. Parecía mayor, más delgada. Había una tristeza permanente en sus ojos. Nos sentamos en la mesa de su comedor,
la misma mesa donde habían celebrado el cumpleaños de Mateo. Ramiro no estaba. Lina me dijo que se había ido con Mateo a casa de sus padres para darnos espacio. Extendí los papeles sobre la mesa y, durante las siguientes 2 horas, no fuimos hermanos. Fuimos un profesional y su cliente. Le expliqué cada cláusula, le señalé cada bandera roja, le redacté una lista de preguntas para su abogado. Le di un plan de acción claro y conciso. Cuando terminamos, ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Damián, susurró. No tenías por qué hacer esto. Lo sé, respondí. Nos quedamos en silencio. Y en ese silencio, algo se movió. Una pequeña placa tectónica en el paisaje congelado de nuestra relación. Lo siento, dijo ella, su voz apenas audible. Por todo. Por la mentira. Por el dinero. Por ponerte en esa posición. Fui una tonta y una cobarde. No respondí te perdono. Las palabras se habrían atascado en mi garganta. En su lugar, dije algo más, algo que era verdad para mí en ese momento. Tenemos que establecer algunas reglas y vamos a seguir adelante. Ella sintió con fervor, dispuesta a aceptar cualquier cosa. Lo que sea, Damián. Si alguna vez quieres ver a Renata, dije, mi voz era firme, estableciendo los parámetros del nuevo sistema, será en mi casa. Conmigo y con Adela presentes. Siempre. Sin excepciones. Ramiro incluido. Entiendo, dijo ella, sin dudarlo. Gracias. Gracias por la puerta. Asentí. Era hora de irse. La historia no termina con un abrazo y una reconciliación mágica. La vida real no funciona así. La reconstrucción es un proceso lento, meticuloso, como colocar ladrillos uno por uno sobre unos cimientos agrietados. Unas semanas después de mi visita, los invité a casa. Una tarde de domingo. Una barbacoa en el jardín. Solo nosotros. El ambiente era tenso al principio, lleno de conversaciones torpes y silencios incómodos. Pero Renata y Mateo, ajenos a la complejidad de los adultos, simplemente se rieron y corrieron por el césped, felices de estar juntos de nuevo. Y mientras los observaba, de pie junto a la parrilla, con Adela a mi lado, miré a Lina y a Ramiro sentados en la mesa del patio. Los vi no como monstruos o traidores, sino como 2 personas profundamente imperfectas que intentaban enmendar un daño terrible. Mi cautela no había desaparecido. Mi sistema de alerta seguía en nivel naranja. Pero me di cuenta de que la seguridad familiar no era una fortaleza estática e impenetrable. Era un sistema dinámico, una red compleja que requería un mantenimiento constante, parches de seguridad y, a veces, la decisión consciente y aterradora de gestionar las vulnerabilidades en lugar de simplemente intentar eliminarlas. No sé si la confianza total volverá algún día. Probablemente no. Pero esa tarde, mientras el sol se ponía y las risas de nuestros hijos llenaban el aire, entendí que había elegido mi camino. No había arrancado la rosa. Había decidido podarla, con cuidado, con dolor y esperar, con una fe frágil y recién descubierta, que volviera a florecer. Era un trabajo agotador, un riesgo calculado. Pero era el trabajo de mi familia. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí como si estuviera, por fin, reconstruyendo algo real.